buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, nuestros escuchas, todos los que nos miran en su canal de YouTube y las redes sociales de Chino y Cachito. Esta vez estamos acá con nuestro amigo Carlos Cárdenas, ingeniero de sistemas, una persona que está muy vinculada a los temas tecnológicos. Ahora pues que ya se desató la guerra, Carlos, o cómo lo podríamos interpretar todo este bolondrón que se ha formado en Oriente Medio. Pasó lo que muchos pensaban que no iba a pasar. Hoy en día, pues, este enfrentamiento bélico está definido prácticamente por la alta tecnología, que es lo que ha usado esta vez Estados Unidos. Realmente ha sorprendido este evento que para muchos ya se puede considerar como el hito que inicia la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú qué crees, Carlos? ¿Estamos en ese punto? ¿Cómo lo enfocas tú? Creo que es una situación que es parte, me parece, de la oscilación lamentable de la política internacional. Bueno, yo no recuerdo en mis años de vida y también repasando la historia, hubo un año que no se haya tenido guerras, lamentablemente, que no se haya tenido más conflictos que de repente las situaciones de tránsito, las situaciones casuales de la vida. Siempre se ha tenido situaciones de guerra, hay guerras que están totalmente olvidadas. Tenemos en cuenta que hay guerras continuas en África, que en Latinoamérica tenemos zonas calientes en Colombia, en Brasil casi es lo mismo por situaciones directas con pandillas, México, ni qué decir. Hay un lema muy preciso de la población mexicana que indica que durante los mismos días de guerra que han tenido Irak e Israel, han muerto muchos más mexicanos a manos del crimen o por enfrentamientos entre el crimen y todo eso, ¿no? Entonces, esa es una situación muy difícil. Sin embargo, la intensidad de guerra, utilizando todo el poder bélico que tiene tanto Irán como Israel, golpea la escena internacional. Tenemos una posible alza del petróleo en un 30 a 40%, puede llegar a $130 el barril cuando cierren el estrecho de Hormuz. Tenemos una situación de aumento del el índice de precios del consumidor en todos los países del mundo, porque todos se movilizan con petróleo y gas, ¿ok? Es posible que la carestía en las zonas populares o en la pirámide poblacional más popular, más frágil, más vulnerable en todo el mundo, va a sentir esa pegada, ¿no? En Perú tenemos una clase media frágil que no puede reparar un baño, que no puede colocar el vidrio de una ventana rota, porque así se estima que son las variaciones de gastos en el mes que llegan a afectar a la familia, ¿no? Una población en Lima que no supera los 2.300 soles de ingreso familiar, ¿no? Fuera de que mamá o papá trabajen, la familia como tal, o familias atomizadas, ¿no? Entre mamá soltera o papá soltero, igual, la misma situación, ¿no? Entonces, es un golpe para todos. Hacia afuera, la gente lo toma a veces con curiosidad, ¿no? Se tiene una situación de un bombardeo reciente de Estados Unidos, un apagón tecnológico de redes en Irán y sobre todo hermetismo en lo que pueda ser el siguiente paso de Irán. Irán sigue respondiendo a los ataques de Israel. El día de hoy ha vuelto a lanzar sus misiles y también sus proxies. Por ejemplo, los hutíes han vuelto a lanzar también misiles hacia Israel. Y esa es una situación que golpea, ¿no? Se informa que, por ejemplo, Irán lanzó un misil balístico, el cual fue interceptado por defensas israelíes. Y eso también tiene que ver por la magnitud de la capacidad que tiene Irán, ¿no? Los misiles en un momento pueden doblegar el domo de hierro, es cierto, ya sea por aumento de superioricidad o de repente por
alguna estrategia a su nivel tecnológico, pero al final de cuentas Israel ya es vulnerable. La población siente en realidad la destrucción, una destrucción que no debe quedarse, pero es justamente los que llegan a pagar los platos rotos. A pesar de que Israel, sus dirigentes y de repente el grueso de la población votante apoya estos partidos del Likud, del cual es su presidente, ¿no? Su dirección nacional, no siempre son partícipes de enfrentamientos a largo plazo, ¿no? Cada misil que utiliza Israel los Tamir para lograr bloquear esos misiles, o inclusive eh, balísticas de menor calibre, ¿no? De los que emplea Irán, pueden costar con tranquilidad entre 10.000 y 40.000 dólares, ¿no? Con mucha tranquilidad. Y eso significa también desgaste presupuestal, desgaste que podrían invertirlo en otros lados, ¿no? Yo sé que Estados Unidos aporta mucho y bueno, los aportantes norteamericanos tendrían que pensar bien en qué se está invirtiendo su dinero. Cerca del 10 al 15% en Estados Unidos es homeless, o sea, no tienen casa, ¿no? Se rompió el sueño americano. Un auto en Norteamérica está en promedio $40.000, porque de todas maneras tiene una regulación alta y las familias no pueden ahora tenerlo. Prácticamente entre un 60 al 70% de la población tiene un crédito que es o vehicular o es hipotecario. Y puede ser que entre el 40 y el 60% también de los ingresos se esté destinando a esos créditos, quedando muy poco margen para lograr cubrir las necesidades básicas de las familias norteamericanas. Entonces, ellos son los que en un momento pararon la guerra del Vietnam, aparte del gran desastre estratégico que hizo en un momento Estados Unidos, la economía golpea. O es en el campo de la batalla, o es en el campo económico, donde se doblegan a los adversarios. Bueno, Y, Carlos, a veces uno no comprende muy bien la actitud de Trump, quien está ahorita afanoso, bueno, hasta hace unas semanas estaba afanoso por hacer América grande, tratar de levantar la economía norteamericana y ahora se involucra en una guerra de la cual no sabemos si va a poder salir, porque pero hasta donde tengo entendido, eso es funcional, Trump es funcional y está levantando la economía, pero la economía de sus votantes de campaña, ¿no? Los que han logrado colocar los millones para que él pueda lograr posicionarse en esa situación, ¿no? Tenemos a un Elon porque, Musk que invirtió 200 millones en la campaña de Trump, pero sin embargo se lleva billones de dólares del Estado por norteamericano a las supuesto. arcas, ¿no? Entonces, el Estado en cualquier país, ya sea Perú, ya sea Norteamérica, es el principal comprador de servicios y productos, ¿ok? Israel, como Estado-nación consolidado, también es el principal comprador de productos de estas empresas tecnológicas, ¿no? Que Por supuesto. crean armamentística. Entonces, necesita mover la economía. Y una forma de mover la economía, Sí, lamentablemente, es son la las guerra. guerras. Ahí Aunque está. el tema es que el golpe de Israel atacando Irán, creo que le salió el tiro por la culata. Me parece que ellos subestimaron el poder del régimen de los ayatolás. Pensaron de que realmente lo que planteaban el gobierno iraní, incluso el ayatolá Jamenei, que siempre decía no se meta con nosotros, no se meta con nosotros, que les va a doler, pensaban que era bluff, pero al final creo que en una semana Irán doblegó a Israel e incluso puso en duda su capacidad de defensa. Y esto Claro, ha obligado a Trump a entrar en la escena. Porque si Israel hubiese tenido éxito en sus ataques a Irán, yo creo que Trump ni siquiera hubiese visto la necesidad ni de fijarse en ese conflicto. El tema es de que el domo de hierro es vulnerable, queda claro, no se puede vivir defendiéndose, ¿no? Y los misiles, definitivamente, los misiles que ha estado usando Irán, son misiles pues de hace 30 años, ¿no? Los Shahab 3, mientras que utiliza los famosos hipersónicos para derribar los sistemas de defensa israelíes, que cada uno pues cuesta 400, 500, 2.000 millones. Tú no puedes pues estar perdiendo cada 2 días 5 de esos.
Así En algún es, así es. momento se te tiene que acabar. Y es por eso que ahora, basta hoy día, he estado viendo que han lanzado un misil y todo el sistema de defensa de Israel ha colapsado. Hasta a veces Claro, me da la impresión que ahora Irán lo que está haciendo es a jugar al gato y al ratón. Cuando el gato agarra al ratón y empieza a jugar con él para que entre la psiquis y partirle la cabeza del miedo, ¿no? Del terror a los mismos israelíes. Ahora, el Parlamento iraní ha dicho de que ellos han votado ya por cerrar el estrecho de Hormuz, Carlos. Y eso claro. sí va a ser un golpe muy fuerte, especialmente en Estados Unidos, en donde ya ha subido el combustible ya hace tiempo, en la época de Biden. En Europa, donde el combustible es carísimo. Incluso acá en Perú va a afectar, porque tú sabes que somos un importador neto de petróleo. Y Sí, esto no va a terminar en un día ni una semana, esto tiene para largo. Israel, claro. Irán todavía no ha generado su respuesta porque va a tener que responder. Y queda claro de que tanto Rusia como China, que ya han condenado oficialmente, no han mencionado hasta ahora qué es lo que van a hacer, creo que no lo van a hacer tampoco. Pero no hay que olvidar, Carlos, de que en la guerra de Corea, Rusia, en teoría, no intervino, pero sí mandó pilotos con banderita china y banderita de norcoreana a luchar en el corredor de los MiGs. Y eso fue un poco lo que le dio el oxígeno a China para sostenerse. O sea, no necesariamente van a salir con una bandera de decir vive Irán. Ellos pueden tranquilamente utilizar su influencia militar, la inteligencia militar que es tan importante, que creo que ya todo el mundo está convencido de que la precisión de los misiles iraníes en Israel, que ha sido gran parte del éxito de los ataques de Irán sobre Israel, es con ayuda china y rusa. Si no, ¿cómo podrían llegar, tú que conoces estos temas de sistemas, cómo se podría guiar un misil con tanta precisión sabiendo que Irán no tiene satélites? No, No tiene. Irán tiene la capacidad espacial también, pero de forma secreta, implementada con apoyo efectivamente, ¿no? De Estados Unidos, de Rusia, y podemos nosotros también inferir que se tiene una participación próxima. Al final de cuentas, Irán es alguien Es un proxy también, ¿no? al que tienen que mostrar para que en realidad cuando se dé, o ojalá nunca se dé, el enfrentamiento crudo entre Rusia, China y Estados Unidos y la OTAN, se pueda medir realmente cuál es la intensidad. Los últimos videos y fotos que han tenido a nivel satelital del Fort Down, por ejemplo, indican, y yo tengo uno aquí y me gustaría de repente compartirlo contigo, Ponlo, ponlo, ponlo. es algo interesante. Por ejemplo, vemos que se tiene una cierta intensidad efectiva de los resultados, ¿no? De lo que podemos llamar operación militar, ¿no? Y esta operación, lógicamente, tiene un único sentido, ¿no? Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, eh, que se está viendo dos cráteres, específicamente dentro de Fort Down, que se supone que tenía la mayor cantidad de máquinas para hacer justamente el uranio enriquecido. Van enriquecido. Así es, y sin embargo, puede ser que se tenga un cierto impacto, ¿no? Un impacto efectivo hacia, eh, digamos, colocarle barreras para lograr obtener pues el resultado de tener sus bombas nucleares. No sabemos si bien es cierta si la situación efectivamente es un daño total, un daño en algún porcentaje, un daño permanente. Esa es una vista simplemente aérea por los satélites hacia el día de hoy, más o menos las 9 de la mañana de hora Perú, pero podemos también inferir que sí se ha dado esa actividad efectivamente, ¿no? Para los incrédulos que en algún momento dijeron que no, se ha dado. Y también podemos también tomar otra, que es de otra de las bases que justamente fue atacada, ¿no? En esta operación. Y en esta otra imagen, por ejemplo, vemos también, ¿no? Otro forado.
si se nota de repente allí, ese forado que está debajo de esa construcción, significa que ha habido un hundimiento. Ese hundimiento tiene que tener un impacto. Ahora vemos también a su costado una hilera efectivamente de transporte. Seguramente están retirando el material o están tratando de recuperar algo, posiblemente, no lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Yo pienso que efectivamente puede haber un retraso en sus objetivos estratégicos de Irán de tener cierta soberanía nuclear, ¿ok? Porque al final de cuentas es eso, ¿no? A Corea del Norte no se le molesta más porque tiene misiles nucleares, Por supuesto. querramos o no. Es Querramos o no, tu, eso es así. China sacó es tu su... tarjeta de ingreso al club, Claro, exclusivo. China fue el tercero Bien. en utilizar sus explosiones nucleares de prueba para lograr estar dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. No, no hay otra razón, ¿no? Y hacer ese contrapeso o es poder económico industrial o poder militar, ¿no? Y bueno, objetivamente sí, Irán tiene una política de no Estado de Israel, no la existencia de Israel. Sin embargo, también en Estados Unidos tiene una política de no Rusia, de no Cuba, de no Venezuela, de no Nicaragua, de no gobiernos de progresistas, socialistas, ni qué decir, comunistas, ni qué pensarlos, ¿no? Y sin embargo sí apoyan pues operaciones secretas de muerte, ¿no? Y la respuesta de Irán al día de hoy, nada que ver, sí, sigue siendo una respuesta dura, una respuesta lamentable, ¿no? Yo lamento mucho las pérdidas de vida de la población civil y su infraestructura eh, que tiene que ver con la población civil, ¿no? Yo no estoy de acuerdo de eso. Eh, Siempre llevarse civiles por las patas no es lo mejor. Es Tel Aviv el día de hoy, no sé si se estará viendo. Sí, la destrucción total, parece Gaza, Sí, parece ahora Afganistán, parece Gaza con la vida. parece Irak, ¿ok? Bueno, los israelíes El tienen karma. sus búnkers, ¿no? Construidos a paciencia de casi 80 años de la existencia del Estado israelí, un Estado colocado prácticamente por las potencias vencedoras de la guerra eh, que se tuvo en algún momento en el mundo y lamentable, ¿no? La situación de, eh, no sabría colocarlo como idolatría al plan sionista de tener expansión territorial, donde quieren un gran Israel, rompe mucho los primeros postulados pues, de la creación del Estado de Israel, ¿no? Que iba a ser un Estado federativo. Estamos hablando que se iba a tener una especie de Unión Soviética en Israel, y por eso también un sector de la izquierda progresista de esos años apoyó las comunidades de Los kibbutz. Israel, los kibbutz, ¿no? Y justamente los kibbutz tienen una perspectiva bastante comunista de la construcción de un determinado poder para lograr, pues, industrialización agrícola, sostenimiento eh, de la vitalidad del pueblo israelí, que migró a una región árida, y de ahí se sacan los mejores adelantos de la agroindustria, que ahora se aplican inclusive en Perú, el famoso riego por goteo. Claro. Ok, exacto. Y bueno, lamentablemente tenemos una situación de retroceso. Ahora, el tema, Carlos, es hasta cuánto va a poder aguantar Israel, porque no puedes estar soportando que te destruya prácticamente toda la infraestructura, porque Israel es un país de colonos, no es Claro, un país de patriotas, o sea, no es como Irán, en donde la gente pues tiene abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tiene una historia que se remonta claro, incluso a el pueblo persa. Jerjes, a Darío, ¿no? De Así hace es. más de 2000 años. Ellos Eh, dicen que son un pueblo de 10.000 años, ¿no? Ok. claro, es un pueblo Y en ya. verdad son pueblos la existencia de Abraham, que fue el padre fundador de Israel, data de esos años. No, Y para el y Abraham lado, salió justamente de esa zona, de Irak, así de es, Persia, así es, se están peleando hermanos prácticamente. prácticamente. El rastro genético evaluado por ADN de esos pueblos es casi igual, Es el casi mismo, igual, es casi casi el igual. mismo.
Semitas Es al final. más, bueno, hagamos una solución y propongámoslos en la ONU, que los líderes de países que quieren irse al conflicto militar se encierren en una jaula, en la Sí, UHC, y el que sale vivo ya pues tiene que poner las condiciones al sí. otro. Eso me Esa estaría recuerda a interesante, esto ¿eh? de la película Mad Max 3, ¿no? Dos hombres entran a Uno la sale. jaula, solo uno sale, ¿no? Que Así era tiene que ser, así tiene una que ser. forma práctica de evitar el gran apocalipsis del cual venía el argumento de toda la serie, de toda la saga de Mad Max, ¿no? Pero el tema ahora, volviendo al tema de Estados Unidos. Estados Unidos está ahorita esperando ya la respuesta. Macron y su grupo de la OTAN dicen que si atacan a Estados Unidos, ellos van a entrar. China y Rusia todavía no se han pronunciado a nivel militar, pero está claro que todos los proxies de Irán, los Houthis, Hezbollah, las milicias que están en Siria, las milicias que están en Irak, están solo esperando la luz verde para empezar toda una campaña contra Israel. Ahora, Mm. esto no acaba acá, porque no te olvides de que gran parte de todo este sector de Oriente Medio tiene comunidades chiíes en cada región, en cada país. En Arabia Saudita, el 15% de la población es chiita, Carlos. Y también en Qatar, y también en Omán, en todas las regiones de la zona, tranquilamente debe haber proxies, y esto se puede generar un bolondrón porque no necesariamente Irán tiene que responder a Estados Unidos para hacerle daño. Basta, por ejemplo, con generar una revolución islámica en Arabia Saudita, y yo no Sí, creo sí. que en Arabia Saudita quieran, pues, poner el pecho por el rey, pues, ¿no? Por ese rey que es un corrupto y ya todos lo conocen, al rey de Arabia Saudita. Y esto va a generar quizás una guerra interminable en Oriente Medio, ¿no? Pero en Ahora, verdad es una guerra interminable. Yo no, como he dicho, no conozco paz en esos años, ni cuando fue el gobierno eh, que logró firmar los acuerdos para la posible existencia del gobierno Isaac Rabin, palestino y lo mataron. con, justamente con Nixon. Y digo, estoy confundiendo. Estoy No, confundiendo. Clinton. Con Clinton y Yasser Arafat, ¿no? Lamentablemente Isaac Rabin fue asesinado y ahí hay una situación muy turbia, ¿no? Que implicó inclusive a posibles líderes que ahora gobiernan en Israel. Es una Sí. vorágine, es una Ariel vorágine. Sharon estuvo involucrado. En Así ese es. entonces todavía era chivolo el amigo Netanyahu. Ahora, Y, el tema es, va a ser, ¿podrá Estados Unidos combatir en dos frentes? Porque ya le está saliendo una fortuna a Ucrania. Y ahorita, así de manera solapada, si uno comienza a revisar la ofensiva rusa en estos últimos 7 días, han avanzado un montón bajo el paraguas de que todas las armas que se suponían tenían que ir a Ucrania se han trasladado a Israel para defenderlo. pueden hacerlo. Yo estoy seguro que pueden ¿Crees que mantenerse tenga la cerca. capacidad económica para enfrentar dos frentes? Porque estamos hablando que Irán es un país muy poderoso y lo está demostrando, porque hasta ahora, según los mismos cálculos de Israel, ya, vamos a suponer que mienten la mitad, dice que a Irán le quedan 10.000 misiles. Oye, si con 300 misiles han puesto de rodillas a Israel, yo no me puedo imaginar que le lancen 1.000 a la quinta flota que está ahorita en el Océano Índico y prácticamente Estados Unidos pierde casi la tercera parte de su flota naval. Yo pienso que no va a ser como lo imaginamos. Yo pienso que de repente es un cálculo muy alentador para lo de Irán que tenga 10.000 misiles. Yo pienso que pueden tener inclusive la décima parte operativo, porque no es fácil mover un misil. Necesitas tener un protocolo de, digamos, de inicialización o de startup para que logres tener el misil ya presto para encendido, ¿no? Ahora no es fácil, están ubicados remotamente, están también en túneles, no tienen silos como lo tienen las potencias dominantes que tienen silos de lanzamiento automático. Entonces, es muy difícil que podamos saber ciencia cierta cuál es su capacidad. En un momento también se hablaba de que Irak tuviera los famosos Scud,
y los Scud los tenían, dice, por decenas de miles, ¿no? Es más, le hicieron desarmar sus propios misiles a Irak, porque podrían los Scud efectivamente llevar bombas con contenido de guerra bacteriológica, guerra química. Y es posible que Irán tenga la misma situación, ¿no? Tenga una reserva que se le está guardando para una situación de alta intensidad, que no es ahora. El bombardeo de estas dos bases significa, sí, un posible retroceso a sus ambiciones de tener la bomba nuclear, pero Estados Unidos todavía tiene todavía muchas armas, tiene un gran poder. Lamentablemente es un costo para el ciudadano norteamericano mantener ese tipo de operaciones logísticas, pero también es un ingreso para justamente estos magnates de la guerra y de la muerte que tienen movilizado y atraído a cualquier político, tanto israelí y norteamericano. Así que yo pienso que esto va lamentablemente para más. El ciudadano de pie, la clase trabajadora, la clase media es la más afectada por los incrementos del índice de consumo, en los precios de los productos de primera necesidad, y lo que va a haber en un futuro siglo va a ser un posible desgaste, ¿no? Y lamentablemente en la estrategia de ajedrez que tiene este tablero, esa estrategia de desgaste le conviene tanto a Rusia y a China, ¿no? Mientras más cansado se tiene al león, más fácil es darle el zarpazo final, ¿no? Sí, justo veo que ha entrado el amigo Eric Huarcaya, que también quería opinar. No sé, Eric, ¿estás por ahí? Vamos a ver que se vuelva otra vez a conectar. Pero el tema está caliente, Carlos. Lo que me preocupa es cómo va a quedar la economía, porque Yo pienso nosotros que somos un país que dependemos mucho del dólar. O sea, el sí, dólar se está devaluando. Mira que últimamente, en los últimos 2 meses, que ha empezado y se ha recrudecido la guerra entre Irán e Israel. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. claro. Hola, Cachito, Gusto. ¿cómo Sí, estás? un gusto. Justo le comentaba a Carlos, Eric, de que lo que preocupa es de que de aquí a unos 2 meses atrás, el dólar se ha ido depreciando bastante con respecto al euro, ¿no? Exacto, Podrán explicar cualquier cosa a nivel económico, pero definitivamente este conflicto, desde que ha empezado toda esta parte, digamos, este epílogo que viene del final del conflicto con Hezbollah y el enfrentamiento ya directo con Irán, está como que cambiando algunas cosas de la economía y haciendo que los inversionistas se refugien más en el oro y en el euro que en el dólar. Eric, exacto. ¿qué te parece esto? Que estamos ya al borde de la tercera guerra, si es que ya no estamos ahí. Realmente preocupante, ¿no? Porque eh, esta guerra, alguien dijo, ¿no? La tercera guerra mundial va a ser con armas nucleares, ¿no? Y la cuarta va a ser con piedras y palos, ¿no? No va a ser una guerra convencional si se va a todo nivel. Yo creo que de todas maneras se van a medir, van a esperar, no van a ir con todo desde un inicio, van a tratar de mediar. Los chinos siempre han tenido eh, ese impulso más bien de negociar, de tranquilizar, ¿no? En lugar de entrar con todo, ¿no? Me ha sorprendido que China no se haya pronunciado directamente, sino a través de un funcionario de menor rango, ¿no? Yo esperaba que el propio Xi Jinping lo hiciera, en el caso del propio Putin, quien sí ha salido a dar declaraciones ha sido Medvedev, ¿no? No Putin. Quiere decir que todavía lo están meditando su ingreso al conflicto, ¿no? Rusia tiene su propio conflicto en Ucrania. Claro, a Zelensky también lo han abandonado completamente, ¿no? Sí, Eso también es clave. Entonces, quizás haberlo abandonado haga que Zelensky se rinda. Y si Zelensky se rinde en el plazo, digamos, mediano, inmediato, entonces Rusia sí deje una tropa de ocupación rápidamente y pueda concentrarse en el conflicto en Irán, ¿no? Que si abandonan el conflicto en Irán también, como grupo económico, van a perder el intento de supremacía que está queriendo lograr China, Rusia, al crear los BRICS, ¿no?
que de eso hablábamos contigo en la mañana, eso lo estuve analizando, y me parece que se están jugando muchos intereses, más allá de los que nosotros pensamos, no solamente son bélicos, ¿no? Hay una cuestión más económica, ¿no? Una cuestión de fuerza en grupo también. ¿De qué se fortalece? La OTAN, los BRICS, interesante, ¿no? Quienes vayan a participar. Yo creo más bien que lo van a hacer a través de Pakistán, ¿no? Yo creo que lo van a hacer a través de Pakistán, no directamente, al menos en un primer momento. Y van a tratar de de que Trump pare un poco, ¿no? De que recapacite. Yo creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Quizás a Pakistán entrando en la contienda con sus aviones primero, ¿no? Ellos han amenazado con usar su fuerza nuclear, pero no creo que sea una opción todavía. Hasta ahora no han habido armas nucleares, ha habido la gran bomba que supuestamente ha explotado en estas 3 centrales nucleares de Irán. Los iraníes dicen que no han habido daños, ¿no? Pero no ha habido todavía una bomba nuclear, ¿no? Ni siquiera de pequeño alcance o de pequeña magnitud, lo cual deja todavía la expectativa de que no vaya a utilizarse, que es lo que todos queremos. Carlos, ¿tú crees que si China no le da un soporte, al menos diplomático, aunque sea el paraguas nuclear que necesitaría Irán para poder irse a los puyazos directamente con Estados Unidos, significaría el fin de los BRICS? Porque Irán es uno de los recién estrenados miembros de los BRICS. Pakistán era otro candidato que estaba también con muchas ganas de entrar a los BRICS. Porque este mensaje ha sido hacia los BRICS, ¿tú crees, Carlos? ¿Qué piensas tú? También es parte de un mensaje. Cualquier cosa está conectada en esta realidad. El principal posible afectado va a ser China, si es que Irán rompe sus acuerdos comerciales de petróleo o de gas, cerrando el estrecho de Hormuz. Así que es una situación de doble filo, y sin embargo también hay ciertas ganancias para el lado ruso. Aumenta los precios de petróleo, más ingresos para sustentar la guerra de Ucrania para el lado ruso. Es un juego que es, por eso también algo complejo, ¿no? La existencia de líderes muy prácticos o muy pragmáticos dentro de estos 2 países, tanto Rusia y China, hace que en algún momento permitan ahogar a Irán para que consuma todo su poder militar con estos países hasta que justamente, como mencioné en un momento, estén debilitados y lamentablemente se dé un desarrollo de un conflicto más duro, ¿no? La situación es compleja, hay varias aristas, hay una parte, sin embargo, que es siempre la ganadora, ¿no? Los fabricantes de estas armas, los fabricantes de esos grandes concesiones a la industria privada de armamento militar, y lógicamente va a haber algún ganador encubierto dentro de las personas que están dando esas decisiones, ¿no? De enviar a la gente a morir, que son justamente los políticos y esos empresarios. No hay otra justificación para ese entorno. Eso puede ser una discusión muy práctica de convivencia, sin embargo, se crea pues ese tipo de andamiaje ideológico sionista de expandir a Israel. Justamente estaba revisando que la OTAN ya había hecho un acuerdo general de todos sus miembros para incrementar el presupuesto militar a 5%, algo histórico para países que nunca pasaban del 1 o 2%. Incluso España estaba pataleando porque los españoles decían que era imposible para la economía española tomar el 5% del PBI para dedicarlo al tema armamentístico. Pero la pregunta es, ¿está preparada Europa para la guerra moderna? Porque me parece que ya este conflicto entre Israel e Irán y el de Rusia y Ucrania nos está llevando a una etapa diferente de lo que es un enfrentamiento bélico, en donde todos los paradigmas anteriores, incluso el mismo paradigma norteamericano, está siendo superado. Eric, ¿qué crees que se venga? ¿Qué hará Irán? ¿Cuál será la siguiente pieza del ajedrez? ¿Lo abandonarán? ¿Le darán soporte? ¿Se moverán los proxies? Esto puede generar una revolución islámica en todos los países árabes al ver que Israel se está debilitando, porque ya está claro que el vulnerable aquí es Israel.
Al que le han pegado es Israel. Y Egipto no creo que esté mirando así nomás, debería de estar ya con las ganas de otra vez retomar el Golán, todo lo que es el control sobre el sur de Israel, que alguna vez fue egipcio. ¿Qué opinas, Eric? De hecho, si Estados Unidos se ha metido, es porque a pesar de la retórica de Israel, de que no ha pasado nada en su territorio, que su cúpula de hierro y toda esa cuestión, si Estados Unidos se ha metido contra Irán, es porque se entiende que Irán le ha dado su paliza a Israel. Que Irán, con el bombardeo, que todavía sigue, ¿no? A día de hoy, Irán lo que ha hecho, la reacción de Irán ha sido bombardear Tel Aviv, ¿no? Y otra ciudad al norte de Tel Aviv está siendo bombardeada. Esa ha sido la reacción, ¿no? Eso quiere decir que en realidad Israel y su cúpula de hierro no eran tal, ¿no? No eran tal como ellos manifestaban. Y por eso los gringos, los estadounidenses han tenido que meterse. Al ver que su cachorro, digamos, su hijo menor, no puede, bueno, entonces ellos van directamente, ¿no? Ese ha sido el mensaje. Se ha entendido claramente. Ahora, ¿eso qué genera? Israel ha sido, desde que lo metieron en la zona, porque lo mete la ONU, le crea el Estado allí, ¿no? Justo en una zona molestosa, ¿no? Una zona islámica, metes a Israel, históricamente peleados, ideológicamente, religiosamente, por temas religiosos, y los metes en medio de manera provocadora, ¿no? Eso ha sido la lectura de los países islámicos desde que la ONU pone ahí a Israel. Entonces este es el momento en el que ellos pueden buscar eh, eh, hacer leña de un árbol semicaído, ¿no? De un Israel que ha quedado debilitado y que ha quedado frente a lo que ha pasado, frente a la opinión pública, como un país que no, de verdad, no tenía el nivel de defensa que decían ellos que tenían, ¿no? O sea, y cuando tú dices, cuando tu enemigo te dice, mira, yo tengo este nivel de defensa, así que conmigo no vas a poder, tú le vas creyendo, hasta que alguien lo ataca y se demuestra que no tienen ese nivel de defensa o que no es tal como lo estaban diciendo, entonces tú dices, ah, ahora sí puedo meterme, ¿no? Entonces esa puede ser la reacción y por lo tanto yo sí estimo que la Liga Árabe, ¿no? Vaya a meterse, ¿no? Un poco para acabar con el problema que les han puesto desde hace más de 70 años ahí en el medio, ¿no? Que es un país que nunca debió crearse, ¿no? Un país que no debió crearse. Creo que sí sería, ¿no? Desde la perspectiva bélica, militar, la oportunidad de los países árabes de meterse y sacar a Israel. No es algo que yo diga que me guste, que me parezca o no, sino que es lo que me parece lógico, ¿no? Querías expulsarlo desde hace tiempo, este es el momento en el que ha quedado debilitado. Yo creo que sí. ¿Creen ustedes que este inicio prácticamente, esta apertura del conflicto de Trump de meterse directamente a la guerra entre Israel e Irán en Oriente Medio, puede ser un catalizador a este conflicto interno tan fuerte que hay en Estados Unidos, que incluso muchos hablan ya de guerra civil, ya de un resquebrajamiento de la unidad norteamericana? ¿Puede esto ser un acelerante? Porque las cosas en Estados Unidos a nivel interno no están bien, definitivamente no están bien. Es más, allá le quieren hacer un impeachment a Trump por haber bombardeado un país sin autorización del Congreso. Los demócratas han puesto el grito en el cielo. Y definitivamente California, que creo que es la sexta economía del mundo por sí sola, está en pie de guerra, y muchos otros estados que no están de acuerdo con las políticas inmigratorias de Trump. Y esto de la guerra puede ser un oxígeno, como que también puede ser al revés, como lo fue Vietnam. Vietnam se creía que iba a unificar a la nación norteamericana y la terminó dividiendo en pedazos. Y creo que ya hay bastante documentación al respecto. ¿Qué piensas, Carlos? Creo que no. El país está unificado. Se podría decir que la unidad de mando es clara. No creo que eso sea. Lo que hay siempre es un nivel de descontento, pero es menor. Menor porque ese país se ha formado en base de una clase alta que decidió la independencia
de Inglaterra, y esa clase alta es posiblemente la que pueda tomar el descontento, ¿no? ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando, por ejemplo, Max, o Bill Gates o Warren Buffett rompan también con esa línea de unidad que tienen, ¿no? De la dirección de tener un país que regente efectivamente la economía más grande del mundo y aparte los negocios más sólidos y soportados por su poder militar, ¿no? Entonces, es muy difícil eso que se dé en corto plazo, a menos que se quebraje pues su estructura militar, ¿no? Que es justamente lo que pasa en muchos países para que se den ese tipo de divisiones, ¿no? Que es lo usual, ¿no? Porque más allá del poder económico, el militar siempre es el que da peso, ¿no? A que se Eric, dé la situación. ¿tú qué piensas? ¿Compartes la opinión de Carlos? ¿Diverges? En general sí, porque, a ver, al final, en Vietnam, al inicio, todos los norteamericanos estaban de acuerdo en entrar. Lo de Vietnam fue en el tiempo, ¿no? Con los años, cuando vieron que, o sea, una cosa es atacar por aire, una cosa es meter napalm y todo, y otra cosa, pues, es posicionarse en el país, que es ya la acción por tierra. En la acción por tierra, las guerrillas vietnamitas, empezaron a diezmar el ejército norteamericano y empezaron a morir, ¿no? Porque mientras ellos mataban desde el aire, no había problema, ¿no? Mientras metían napalm a la población vietnamita, no había problema, todo el mundo estaba feliz. Mientras no mueran ellos, mientras no muera yo y sean ellos los que mueren, todos felices. El problema es cuando empiezan a morir los tuyos, cuando empiezan a morir tus hijos, ¿no? Entonces, o cuando ves que el conflicto escala de una manera en la que así estés a miles de kilómetros, igual te vas a morir. Como por ejemplo si el conflicto escalara hacia una guerra nuclear, ¿no? Que nos perjudicaría a todos, ¿no? Porque los vientos terminarían trayendo pues la radioactividad y la lluvia ácida y todo eso de lo que se habla que viene después de un ataque nuclear. Entonces, no es el momento al inicio. Yo creo que van a sumar, los norteamericanos van a sumar, no con la misma fuerza de antes del 11 de septiembre, ¿no? O del 11 de septiembre, porque ya se dieron cuenta pues que entraron a Irak y en realidad no había ningún arma de destrucción masiva ni nada, ¿no? Pero sí lo van a hacer al inicio. Al inicio, ahorita hay inclusive republicanos, pocos, o sea, el propio partido de Trump, congresistas republicanos que están en contra de lo que ha hecho Trump y que también han dicho que lo que ha hecho ha sido inconstitucional, ¿no? Sin embargo, no son muchas voces. O sea, al final se van a alinear, porque Estados Unidos es un país que ahorita se encuentra en quiebra y su opción era pues quemar sus armas, ¿no? Para volver a reactivar su industria. Entonces, esa también es una lectura, es de la lectura desde el punto de vista económico, ¿no? Pero al inicio hay ciertas voces beligerantes al respecto, ¿no? En algunas universidades, sobre todo los colectivos que siempre están en contra de las guerras, pero no hay una opinión pública todavía que se haya censado o que se haya encuestado para saber si hay o no opinión mayoritaria de la población en contra de lo que ha hecho Estados Unidos ahora, ¿no? Eh, Todavía no es fuerte. Yo creo que, como en Vietnam, al inicio, la gente va a decir, ataquen. Mientras estén muriendo por allá a 10.000 kilómetros de nosotros, no hay problema, ¿no? Mientras no vean ellos comprometidos sus bases, excepto pues que empiecen los iraníes a atacar las bases militares que están cerca a Medio Oriente, que le corresponden a Estados Unidos, y empiecen a morir estadounidenses, entonces ahí la opinión pública, igual que sucedió en Vietnam, va a empezar a cambiar. Sí, el tema ahora es que se viene, ¿no? Porque ya algunas voces de los halcones norteamericanos ya están solicitando de que Estados Unidos cree pues una cabeza de playa en Irán para poder evitar de que Irán cierre el estrecho de Hormuz, ¿no? Porque la única forma de impedir que Irán cierre el estrecho es entrando a nivel terrestre y tomando control de la zona, para evitar pues de que los misiles, los drones iraníes tengan cierta capacidad de poder impedir el tránsito petrolero, ¿no? Hay que ver ahora qué pasa. Yo lo veo complicado.
porque muchas naciones que son vecinas de Irán tienen comunidades chiíes muy fuertes y muy vinculadas a Irán. Irak incluso, prácticamente casi el 40% o 50% de la población es chiita. Y Irak se ha mantenido estable es porque los chiitas lo han querido así, mientras el país tenía cierta, digamos, preferencia, cierta afinidad hacia el régimen iraní. Pero ahora me parece quizás que ya los iraníes necesitan un Irak chiita. Y eso puede generar, pues imagínense, estamos hablando de 90 millones de habitantes, más 25 millones de iraquíes, ya la cosa va sumando. Y de ahí me imagino que también Irán estará interesado ya en retomar Siria, algo que nunca debió pasar. Creo que tanto Rusia como Irán están convencidos que fue un error de ellos estratégico permitir la caída de Assad. Ahora se viene la guerra, pues tiene que venir, o sea, Irán no puede dejar que esto se quede impune, porque perdería prestigio ante sus proxies. Y lo que sí hay que verlo, y yo lo que considero un poco raro, es que hará China. Porque si China no apoya a Irán, yo ya podría ponerle la cruz a los BRICS. Ninguna nación va a confiar en China. Porque si no ha podido, no ha tenido la capacidad de darle un paraguas a uno de los países que se la ha jugado por China, pues nadie puede negar que Irán es una de las naciones que se la ha jugado siempre por China en todos los proyectos de dominación mundial de China. Entonces, ¿qué mensaje le da a sus aliados? ¿Qué mensaje le da a ese grupo económico, por ejemplo, a la organización de Shanghái, Carlos, que se supone era el brazo económico de los BRICS? Si no puedes ayudar a tu aliado, pues en qué quedamos, ¿no? De ahí para ver una última ronda ya para terminar, porque ya se ha extendido bastante. Lo que no se comprende es que, Carlos, por lo menos McNamara, en 1973, cuando desiste de continuar la intervención en Vietnam, se enfrenta en una situación de entrampamiento militar, ¿no? Y un entrampamiento militar, bueno, la guerra de Vietnam tampoco fue únicamente guerrillas, ¿no? Se dieron combates aéreos, donde participaron pilotos rusos y donde también hay un líder histórico vietnamita que derribó 22 aviones norteamericanos. Entonces no es una situación únicamente de algo muy heroico, sino fue un apoyo unificado, eran otros tiempos, ¿no? Estamos hablando de una situación donde el principal actor del juego es la industria militar, es el control de petróleo, y es una situación que es muy parecida a la del 2003. Estoy muy seguro que esto no va a desencadenar un conflicto de alta intensidad de Rusia y China hacia Estados Unidos. Va a seguir siendo proxy, hasta donde pueda Irán va a seguir golpeando, pero China tiene sí una ventana de que es una tragedia económica en el que su población está envejeciendo. Entonces, ellos van a tener una bandera de tiempo, no más de 20 años, en la que van a poder lograr eso de tener su China unificada, incluyendo Taiwán, y eso no lo van a lograr pues por un acuerdo diplomático, lamentablemente. Entonces, va a ser una situación de ahogo económico o de fuerza de las armas. El ahogo económico puede darse porque el diferencial de Taiwán es la construcción de sus microprocesadores de alta capacidad que tiene y los usa toda la industria de alta tecnología como la inteligencia artificial. Sin Tencent no existe economía digital china, y sin las fábricas de microprocesadores de Taiwán no existe la IA. Así de radicales. Entonces, si ellos logran doblegar su tecnología de microprocesadores en el lado chino, Taiwán puede tener una debacle en sus principales actores de bolsa y eso puede generar una fragilidad económica. Y esa fragilidad económica va a ser el suplicio para que ellos pidan la inclusión dentro del gigante asiático. Es una situación bien de jugada de ajedrez, pero puede darse sin disparar.
lamentablemente ya también ¿Qué pasó? hay otros ¿Qué factores. pasó con Hong Kong, Carlos? O sea, Así Hong es, Kong así es una pasa situación. al lado chino, no solamente porque tenía un trato con Inglaterra, China, sino porque al final le Era un tema de convenía a Hong supervivencia. Kong, ya ha ganado muchísimo Hong Kong ingresando Así a la es. economía china. Es un lado de supervivencia, es una supervivencia. Y recordamos que las democracias occidentales no son democracias de pueblo, ¿no? Son democracias de magnates, de oligarcas que colocan a los presidentes. ¿Por qué? Porque en el Perú, para poder llegar a la segunda vuelta, se necesitan 46 millones de soles. ¿Ok? Y 46 millones de soles no lo va a tener, pues, Juan el que vende pan en su bodega. Lo va a tener casualmente esos empresarios que han lucrado ya sea en una economía ilegal, bancaria o oligopólica para colocar a sus alfiles, ¿no? Ahí está Keiko, Acuña y toda esa mafia. López Aliaga de igual manera. Así es que eso es así, y eso es así en Norteamérica, donde eh, Trump ha gastado más de 2.000 millones de dólares en su campaña. Y eso no lo tiene, puede ser común del poblador norteamericano. A pesar de que ellos tienen el 14% de su población como millonarios, igual, es una situación de una democracia oligarca. Eric, ¿qué crees que se viene? ¿Qué pasará? ¿Cuáles son los pasos a dar a Estados Unidos, Irán, Rusia, China, los proxy? Estados Unidos no va a cesar el ataque, ya amenazó Trump, hasta que se rinde Irán, ¿no? Irán ha respondido atacando a Israel, obviamente no puede atacar a Estados Unidos porque está muy lejos, ¿no? Pero está atacando a Israel, ¿no? O sea, va a seguir atacando Irán a Israel. China, creo, que va a ser muy cuidadosa en meterse directamente a la guerra, pero puede hacerlo a través de sus aliados, ¿no? Recordemos que en realidad Irán se arma a través de China, ¿no? O sea, para nadie es un secreto, ¿no? Sería ingenuo no saberlo, ¿no? O sea, el programa nuclear y todo lo demás está auspiciado desde China, es lo más seguro, ¿no? Así como el de Pakistán. ¿Quiénes creo que sí se pueden meter con más facilidad, más rápido, con un poco camuflando la influencia china y Rusia en el conflicto? Pakistán, definitivamente. Irak, ¿no? Unirse como la Liga Árabe. Obviamente desde atrás, secundados por ellos, ¿no? En el caso de que la guerra escale, de que la locura de Trump haga que la guerra escale a un nivel más alto, allí sí considero que recién allí China y Rusia se meterían, en el caso de que, digamos, hagan explotar una bomba nuclear, ¿no? Ese sería para mí el punto, o de que decidan meterse por tierra ya, ¿no? Que es la última fase de la guerra. Atacas por aire, por mar, pero cuando te posicionas en tierra ya has tomado el país. Y es básicamente por el estrecho, ¿no? Que es por donde pasa el 25-30% del petróleo del mundo, ¿no? Eso es lo que creo que va a pasar. Inicialmente no se van a meter, van a meterse a través de otros países cercanos, Pakistán, Irán, pero si Estados Unidos escala el conflicto a un nivel más peligroso, ya ahí no queda de otra, ¿no? Yo creo que ahí sí se va a meter China. Recién. Sí, queda el interrogante, vamos a ver qué pasa. A muchos nos ha sorprendido realmente. Sabía que Trump estaba loco, pero nunca pensé que llegara al extremo de hacerlo, ¿no? Y lo que sí queda claro es de que las políticas de contención de Occidente han desaparecido. O sea, ya son capaces de destruir cualquier cosa y no les interesa las consecuencias que pueda suceder a los países o a los demás países. Eso es peligroso, ya lo ha llamado, me parece, la Guardia Islámica en un comunicado como terrorismo, ¿no? Como un terrorismo nuclear. O sea, atacar una central nuclear, en verdad es un terrorismo nuclear. Intentaron hacerlo con la central de Zaporizhia, si se acuerdan, en el conflicto ucraniano-ruso, pero al final la amenaza rusa diciendo de que hacían eso y se la iban a ver con los misiles balísticos, detuvo un poco a Ucrania, pero ahora Estados Unidos lo ha hecho. Creo que ya ¿cómo se llama esa agencia internacional de energía atómica? Ya se puede dar por muerta, ¿no? O sea, ya no tiene ninguna importancia y ninguna relevancia. Es más, esto hasta posiblemente
invite a, que a los países que estaban intentando alinearse en los temas nucleares, simplemente ya ni la tomen en cuenta, porque ya ha quedado en ridículo la agencia internacional, ¿no? O sea, está permitiendo, no dice nada, ni se pronuncia con respecto al ataque de Trump, que es un ataque peligroso. Porque imagínate, si se hubiese creado realmente la destrucción de estas plantas nucleares, la radiación hasta podría llegar tranquilamente a unos 1000 kilómetros a la redonda. 1000 kilómetros es Rusia. Claro. 1000 kilómetros es Por China. Israel. Por Israel. Israel. Arabia Saudita está al costado. Claro, no, Irán tiene límite con el mar Caspio, con Rusia. O sea, está nomás ahí a 600 kilómetros que mide el mar Caspio. Entonces, o sea, tranquilo, ya hay varias ciudades rusas que están ahí, Nizhny Novgorod, Stalingrado, bueno, ahora que se llama Volgogrado, están ahí nomás, a orillas del mar Caspio. Entonces, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Ya no existe, como le escuché, como leí hace tantos años, por el año 84, cuando leía revistas militares de niño, ya no existe la distensión, ¿no? Hemos entrado en una nueva fase de este conflicto y de la política de Occidente, ¿no? Bueno, les agradezco mucho la participación. A ver si vemos qué pasa y seguimos conversando de este tema más adelante, que ha dejado a muchos boquiabiertos y a otros con bastantes dudas, ¿no? Sobre lo que se viene en el futuro. ¿Te despides, Carlos? Muchas gracias. Y bueno, esperemos que la población, de todas maneras, se ajuste un poco, logre tener su efectivo, porque eso siempre es importante. En un momento va a haber un apagón de comunicaciones por alguno de los lados, ya sea por ataques cibernéticos, que como pueden darse, y así es que hay que estar cauteloso, ¿no? Eric, ¿habrá que ahorrar en euros o habrá que comprar oro? Bitcoins. A ver, yo creo que hay que comprar dólares. Hay que comprar dólares, un poco de dólares. Está barato, bajado. Está muy bajo. Estaba a 3.60 hace 3 días, creo que está en 3.58, una cosa así. Pero saben sobrevivir. No creo que este sea el final de la historia, o sea, digo, no creo que esto sea la caída del imperio norteamericano, no todavía, ¿no? La estimaba un poco para 2030, encima del 2030. Creo que van a sobrevivir, así que si alguien quiere efecto rebote del precio del dólar, yo creo que es una buena oportunidad para comprarse algunos dólares. Sí creo que el petróleo ya debe subir de aquí a mañana, ya deben empezar a subir los combustibles, ¿no? Porque sí hay riesgo de... Las acciones de Google se han caído 4.25. No es poca cosa, 4.25. Entonces, en la bolsa están en este momento las oportunidades. Seguramente que Warren Buffett está... Son los grandes ganadores. Son los que ganan. Son los grandes ganadores con esto, definitivamente. Todo se va hacia las empresas militares, que son las que seguramente, si uno revisa la bolsa, son las primeras que han crecido el costo de sus acciones. Y las demás, producto del conflicto, pues hay una caída, ¿no? Una caída que siempre es temporal, ¿no? Las caídas de la bolsa, todo el mundo las ve catastróficas. Y, cayó Google, puede caer 15%. Sí, y en 2 semanas más que ese 15% se regresa de nuevo, y el que capturó y el que logró comprar bajo y vender alto, bueno, ganó. No auspicio que, oye, porque se cae 5% Google, vaya a desaparecer. No, en lo absoluto. Al contrario, simplemente va a ser un rebote. Todos dependemos de ese servicio, así que muy difícil que caiga. Pero el tema económico es el más preocupante. Yo no creo que esto escale a una guerra nuclear, no creo, porque saben que sería definitiva, ¿no? Simplemente Estados Unidos está queriendo tomar el control de Irán y lo ha hecho con sus bombas, digamos, más potentes, pero no nucleares. Yo no creo que tampoco lo haya hecho como para explotar, para tumbarse la central nuclear y crear radiación, porque como tú dices, pues, ahí sí se vería obligado por el tema de la radiación contra la población civil, Rusia inclusive a ingresar en el conflicto. Y creo que Estados Unidos está jugando a más bien que Rusia ni China entre, ¿no?
que sea una cosa que lo dejen a él aplastar a Irán, ¿no? Pero como por todo lo que hemos analizado en este podcast, no se puede, los BRICS no pueden dejar que aplasten a Irán, entonces yo creo que va a ser por detrás el apoyo, o sea, a través de Pakistán, a través de Irán, a través de otros países que van a brindarle apoyo a Irán para resistir. Y de por sí, Irán sigue bombardeando Israel, y creo que es Israel en realidad el que está metido en lío. Bueno, muchas gracias a los dos, Carlos, Eric, encantado siempre tenerlos acá en nuestro podcast de Chino y Cachito. No se olviden a todos buscar la información alternativa, no estar pues llevándose por las noticias de la prensa mermelera, que por cierto ni han tocado el tema, porque aquí a nadie le importa este tipo de temas a nivel de la televisión nacional, pero son temas muy importantes porque afectan a todo el mundo, ¿no? Bueno, les gusto, va a Carlos. importar cuando esté dos panes por un solo. Sí, parece que quizás vamos a terminar pagando un pan por un sol. Fíjense, un gusto. Un gusto, Carlos, un gusto, Cachito. Chao. Un abrazo. Nos vemos siempre. Nos Hasta vemos, el siguiente con Chino y Bye, bye. Cachito. Hasta luego, señores. Un abrazo a todos nuestros suscriptores. No se olviden de poner su like. Nos vemos en las redes sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.